Cargando. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Jenny. ¿Ya, no? Muy buenas tardes. Mi nombre es Jenny Jaime Ruscondeno. Mi grupo está conformado por Angelice Ortega Talero, Lina Marcela Barba Ruiz y Lira Rosa Maza Ruiz. Somos estudiantes del séptimo semestre de la Corporación Universitaria Iberoamericana. Vamos a realizar una entrevista de la actividad 5, orientación educativa. La entrevista que vamos a realizar tiene como objetivo conocer y profundizar en temas sobre la orientación educativa para obtener ayudas psicológicas. Le vamos a presentar al docente Juan Carlos Ruz Ávila y nos va a comentar un poco de su experiencia laboral. Adelante, profe. Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Juan Carlos Ruz Ávila. Soy docente en el área de filosofía y educación religiosa. Soy magíster en gestión de la tecnología educativa y magíster en educación. Actualmente laboro como rector de la institución educativa San Francisco en el municipio de Santa Rosa del Sur de Bolívar, una institución que cuenta con una residencia estudiantil donde acogemos jóvenes, niños y niñas que por varias circunstancias no pueden continuar en su proceso educativo porque en las comunidades lejanas de las minas no tienen el proceso para estar en la secundaria y nosotros los albergamos en nuestra institución educativa con muchas problemáticas psicosociales y por eso es importante que en estas reuniones del día de hoy hablemos sobre el papel que cumple el psicoorientador en el proceso educativo. Ok, profe. Profe, pensando que la educación es estéril para la sociedad, ¿cuál es la importancia de la psicología educativa en el ámbito socioeducativo? Bueno, la psicología educativa como área de conocimiento nos permite analizar las etapas de ese proceso educativo. ¿Y qué hace la psicología educativa? Pues analiza las etapas, analiza las problemáticas que se están viviendo en el ámbito educativo y basado en ese análisis entonces se puede hacer una intervención que permita poder llevar a feliz término, alcanzar los objetivos, eliminar esas problemáticas que tienen los estudiantes, especialmente en el proceso de aprendizaje. Si es necesario dialogar con los padres de familia, si es necesario dialogar con los docentes, buscar estrategias que permitan la inclusión de los estudiantes en el proceso educativo. Bueno, profe, como siguiente pregunta. Si la función del psicólogo orientador debe sobrepasar el marco escolar para integrarse en los ámbitos familiares, comunitarios, ¿cuál es el papel del orientador en una institución educativa? Bueno, el docente orientador, como su papel lo dice, orienta los procesos, pero siempre que nosotros escuchamos docente orientador en una institución educativa, lo asimilamos con un psicólogo que cumple esa función. Un psicólogo que está en el proceso de orientar, buscar las estrategias de prevención, de atención, una estrategia que permita facilitar la comunicación de los docentes, los padres de familia, la promoción de la salud mental, la promoción de la sexualidad de los estudiantes y sobre todo la convivencia escolar, que es el papel fundamental que tiene el orientador para que el orientador en la institución educativa sea el que lidere el proceso con el consejo de disciplina para que busquen las estrategias para que en la institución educativa se viva una sana disciplina. Profe, aparte de las áreas tradicionales del trabajo del orientador psicólogo, orientación vocacional o sociolaboral, escuela de padres, salud mental, etcétera, ¿cuál otras áreas puede intervenir el psicólogo como orientador en la institución educativa? Bueno, ¿qué papel puede hacer el orientador? Bueno, yo creo que el orientador puede acompañar los procesos, que a veces el rector, como su papel lo indica, el rector le corresponde la dirección de la institución educativa, pero a veces por tantas necesidades de trabajo que se tiene, el docente orientador puede ejercer el papel de la promoción, que es lo que más se necesita en la institución educativa. Promover la salud mental, promover la atención de los estudiantes,
promover que los padres de familia atiendan a sus hijos, promover que los docentes hagan un proceso educativo de acuerdo a los parámetros que manda la ley. Creo que el docente orientador hoy día cumple un papel muy importante en la institución educativa porque facilita los procesos. Creo que el estudiante antes de llegar a la rectoría llega al docente orientador. Entonces debe ser una persona muy afable, una persona que tenga conocimiento de los procesos, que sepa el nivel psicológico de los estudiantes, que sepa hablar con ellos, con un nivel de prudencia también, de que lo que cuente el docente debe manejarlo con mucha prudencia, con mucho profesionalismo. Y sobre todo también el docente orientador debe liderar el proceso de atención, especialmente cuando observamos que exista un posible abuso sexual, un posible maltrato. Inmediatamente el docente orientador debe informar de estas situaciones al rector para que luego el rector haga su proceso de informar a la comisaría de familia. Y ellos serán los encargados de seguir el debido proceso. Ok, profe. Continúa, No escucho. Profe, bueno, es decir que se sigue una línea para atender las situaciones que se presentan en las instituciones educativas, una ruta, por decirlo así. Sí. Sin embargo, partiendo de la premisa de que el orientador y la orientación son agentes de cambio social y cultural, ¿cuál es el papel que cumple la familia y la comunidad? En general, la cultura en los procesos de orientación que realiza el psicólogo en la institución educativa. Bueno, entonces la comunidad educativa es un engranaje donde están los docentes, estudiantes, padres de familia y comunidad en general. Entonces, todo proceso que se realice dentro del aula o en el proceso de enseñanza-aprendizaje, estamos involucrados todos. Entonces, el docente orientador debe estar atento a las necesidades de los estudiantes, pero debe darse cuenta que desde el punto de vista sistémico, que ustedes manejan más esos conceptos, que todo es un sistema y que por lo tanto las dificultades o la potencialidad de los estudiantes hay que hacer el trabajo con padres de familia, porque nada sirve atender al estudiante, pero no acercarnos al padre de familia o a la comunidad educativa en donde está involucrado el estudiante, analizar cuáles son esas necesidades que tienen los estudiantes en su entorno educativo. Profe, los servicios de orientación se dan a través de programas organizados. ¿Existe otra manera de implementar estos servicios? No, todo debe estar organizado, es decir, no podemos trabajar como sin un objetivo claro. Por eso en toda intervención que se hace en una institución educativa, se parte del diagnóstico, del análisis de la realidad, de las necesidades de los estudiantes, para que esa intervención vaya acorde a las necesidades, porque no podemos ir a presentar una intervención donde no hay una problemática. Entonces lo que uno primero parte es del diagnóstico, de analizar la realidad, cuáles son las problemáticas que están en la institución educativa. Y luego de analizarlas todas esas problemáticas, entonces es necesario hacer el proceso de selección. ¿Cuál de esas problemáticas son las más urgentes? ¿Cuál es la que consideramos la comunidad educativa? Y no lo debe hacer el profesional, debe hacerlo de la mano con los estudiantes, con los padres de familia y los docentes, que entre todos seleccionen cuáles son esas problemáticas que consideran son urgentes y cuáles son las que se deben intervenir. Bueno, profe, si los programas o estrategias de orientación son clave para la implementación de los principios de prevención, desarrollo e intervención, estos deben incluir a la comunidad educativa en general. ¿Cómo se logra que el trabajo colaborativo se produzca en el contexto educativo? No. ¿Cómo es la pregunta? ¿Cómo qué? ¿Cómo logra que el trabajo colaborativo se produzca en el contexto educativo? El trabajo colaborativo, ya. Bueno, creo que esta pregunta tiene relación con la anterior, ¿no?
de que es una comunidad educativa, es un sistema y es necesario el trabajo colaborativo. Es decir, si nosotros como docentes o un docente orientador analiza una problemática, es necesario que el padre de familia, es necesario también que los docentes, es necesario que el entorno, todos trabajemos en torno a esta problemática, de tal forma que no solamente es el docente orientador que cuando se reúne hace una charla, hace una orientación en el aula, sino que también los docentes dentro de su trabajo diario de clases, ellos también deben apoyar ese trabajo, deben buscar estrategias que permitan, por ejemplo, si vamos a hablar de la sexualidad, el docente de matemáticas, desde su punto de vista matemático, puede hablar de cuántas niñas, cuántos niños son con embarazos a temprana edad. El docente de química puede hablar también de las enfermedades de transmisión sexual, del cuidado del cuerpo. El docente de filosofía puede hablar de esa visión que tiene el hombre. Entonces, desde todos los puntos de vista, si todos trabajamos colaborativamente, alcanzamos los objetivos. No solamente esta tarea es del docente orientador, es de todos los docentes. Profe, es decir, que ahí se estaría haciendo un proceso interdisciplinario prácticamente en el que desde las distintas áreas se trabaja una temática. Exactamente, desde todas las áreas se puede trabajar la temática. Es que a veces está el error, a veces en la institución educativa, es que el papel de orientador solamente lo tiene el docente que cumple, está nombrado en ese cargo. Pero es que todos nosotros desde las áreas, lo que decía aquí la joven, la intervención, una intervención que sea desde todas las áreas interdisciplinarias, podemos alcanzar los objetivos. Entonces, el papel del docente orientador en este caso sería que, como su palabra dice, organizar los procesos con los docentes, con los padres de familia, para que todos estemos haciendo un trabajo colaborativo. Ya. Profe, la orientación es un proceso sistemático. ¿Cuáles son los pasos o fases en las escuelas? ¿Se puede desarrollar un programa o estrategia de intervención psicológica en un contexto educativo? Bueno, los pasos deben partir del diagnóstico. Lo primero que hay que hacer es el diagnóstico. ¿Qué es el diagnóstico? Es acercarnos y conocer la realidad, ¿no? Después que uno ya realice el diagnóstico, priorice cuáles son los aprendizajes o las dificultades que hay que intervenir, entonces se hace la planeación. Y esa planeación debe estar basada en una estrategia, en un modelo educativo, un modelo pedagógico de intervención. Luego de eso, tendríamos que empezar a hacer ese diseño de actividades, qué es lo que se va a hacer. Viene un segundo proceso que es el proceso de la ejecución. Cuando ya se ejecuta hay que tener también claro un proceso de evaluación. A veces uno deja la evaluación para el final, pero resulta que la evaluación debe hacerse continuamente. Aún más, desde que iniciamos con el diagnóstico, debemos empezar a ir evaluando si de pronto el diagnóstico estuvo bien enfocado, porque qué tal hacer un diagnóstico donde en realidad la problemática que se seleccionó no se está dando en la comunidad educativa, sino en otro colegio, porque a veces cogemos problemáticas ajenas. Entonces, creo que hay que tener en cuenta esos pasos, el diagnóstico, la planeación, el diseño, la ejecución y luego pues lo que es la evaluación como tal. Profe, esta pregunta pues guarda mucha relación con la anterior, teniendo en cuenta de que las fases de la orientación pueden organizarse o iniciar por el diagnóstico, la planeación, el diseño, la ejecución y por último la evaluación. Pero en realidad, ¿cuál es la importancia de un diagnóstico o de una lectura de contexto? ¿Y cuál es la importancia de la evaluación en el proceso? Bueno, no podemos partir de una intervención sin un diagnóstico. Eso es lo primero que podemos. ¿Qué es el diagnóstico? Pues el diagnóstico es el que nos muestra la realidad a la cual nosotros nos estamos enfrentando. ¿Cómo podemos hacer ese diagnóstico? Lo podemos hacer por entrevista, podemos hacerlo por observación, podemos hacerlo también por una encuesta que nos arroje una realidad, ¿sí? Entonces, la importancia del diagnóstico es porque desde el diagnóstico es que nosotros entonces podemos plasmar los objetivos, porque tenemos una problemática. Es decir, que donde se inicia todo este proceso de intervención debe partir del diagnóstico. Un buen diagnóstico
es una buena herramienta para que la intervención alcance los objetivos. Ahora, después del diagnóstico y todo ese proceso de intervención, lo que decíamos, la evaluación, pero no se evalúa al finalizar. La evaluación debe ser constante desde que empezamos a hacer el diagnóstico, desde que estamos haciendo la planeación. Tenemos que irnos evaluando porque no podemos evaluar después de hacer la intervención y resulta que dentro del proceso se hicieron fallas y no nos dimos cuenta para corregirla. Entonces la evaluación va con ese diagnóstico y es necesario que en cada intervención que nosotros realicemos nos sentemos después de realizarla, evaluemos cómo nos fue, cómo estuvieron las estrategias, si consideramos que se hizo bien la intervención, se corrige lo que se considere corregir para que la próxima intervención pues sea mejor. Es decir, profe, que se hace una evaluación formativa prácticamente a lo largo del proceso. Exactamente, evaluación formativa, no una evaluación cuantitativa, sino formativa. Porque en realidad hoy día no podemos evaluar de que, bueno, de que si hizo una intervención, entonces, bueno, asistieron 30 estudiantes a la intervención, entonces fue positiva. No, vamos a hacer una evaluación formativa, si el estudiante alcanzó los objetivos que nosotros, si aprendieron, si los estudiantes cambiaron hábitos, si se logró que los estudiantes cambiaran una actitud o presentaran una actitud diferente, positiva al proceso. Eso es la intervención, ¿no? O sea que en estas evaluaciones formativas se pueden incorporar rúbricas de autoevaluación con criterios y pues todo eso prácticamente. Sí, no se puede hacer un proceso evaluativo independiente del que estaba, con quien estamos trabajando, ¿no? Entonces están los tres procesos: la autoevaluación, la heteroevaluación y la coevaluación, los tres procesos. Entonces hay que tener en cuenta eso. Auto, el estudiante se evalúa. La heteroevaluación, lo evaluamos todos. Y la coevaluación, que implicaría todo el proceso que nosotros tenemos que hacer. Entonces, es importante, creo que en esta charla del día de hoy hayamos hablado sobre la evaluación, porque a veces la vemos como lo último que se hace en el proceso de aprendizaje. Resulta que la evaluación, desde que el docente entra a clase, desde que el docente orientador entra a clase, ya debe estar ese proceso de evaluación, tanto del docente a los estudiantes como de los estudiantes hacia el docente o a la comunidad educativa. Es primordial. Sí. Ok, muchísimas gracias. Sí, muy importante todos los pasos que usted nos acaba de aclarar en cada una de nuestras preguntas. Gracias, profe. Muy amable. Ok, gracias a ustedes. Bueno. Muchas gracias.